Estamos 11 de septiembre y en esta fecha no se puede hablar de otra cosa que no sea del 11 de septiembre. Este día nos recordamos de una historia de la que solo podemos sentir vergüenza y horror. Es una época que nos conecta con lo peor de nosotros mismos, con la incapacidad que tuvimos como sociedad de proteger nuestra democracia y con lo que vivimos cuando terminamos con un país en que unos atropellaban los derechos de otros, silenciaban las opiniones de otros y creían que tenían el derecho de excluirlos de la vida social. Es realmente una historia de la que solo podemos decir la sociedad entera fue víctima de su incapacidad de evitar que las cosas llegaran a ese punto y pagamos consecuencias muy caras y las pagamos hasta el día de hoy. La sociedad entera fue víctima, pero hubo unas víctimas directas. Los que fueron vulnerados en sus derechos, los que estuvieron presos, fueron asesinados, fueron torturados, exiliados, desaparecidos y desaparecidas. Todos ellos y sus cercanos, sus familias, sus amigos, sus compañeros, vivieron un dolor que hasta el día de hoy lo seguimos sintiendo. Hasta el día de hoy sabemos que no hemos tenido ni verdad completa, ni justicia completa, a pesar de los avances que hayamos logrado, que no son pocos, pero claro que seguimos teniendo una deuda. Entonces tenemos muchas razones el 11 de septiembre para conectarnos con esa experiencia dolorosa y para conectarnos también con el hecho de haber sido víctimas como sociedad y haber sido víctimas de manera más directa una parte de nosotros. Pero yo quisiera proponerles que en esta oportunidad no solo hiciéramos esa conexión, sino también pensáramos que el haber pasado por esa experiencia nos preparó para ser más capaces, ser más fuertes, para resistir todas las amenazas que puedan permitir que el día de mañana revivamos una historia parecida. El haber vivido esa pérdida tan grande, el haber visto nuestra democracia desaparecer, el haber perdido a nuestros seres queridos, el haber por tantos años tenido que convivir con esa justicia incompleta, esa verdad que no termina de llegar, nos debiera dejar preparados para ser los primeros que alertemos cuando algo amenaza nuevamente nuestra convivencia democrática, cuando hay gestos de volver a permitir que unos atropellen a otros, silencien a otros o menosprecien su opinión o crean que los pueden excluir porque piensan de una determinada manera o son parte de determinados grupos. Yo sé que el mundo que estamos viviendo hoy día se parece tan poco a ese de los años 70 y quizás las amenazas que hoy hay que nos pueden llevar a nuevamente pasar por horrores así se presentan con rostros muy diferentes. No estamos en la Guerra Fría, no se manifiestan de la misma manera los distintos grupos y las distintas tensiones, pero estamos en una época en que nuevamente florecen conductas intolerantes, en que nuevamente se aceptan discursos que relativizan el valor de la democracia o ponen en cuestión los derechos de los otros, o se creen con el derecho de hablar de una manera que anula la opinión ajena o la diferencia que hay con los demás. Yo creo que es un momento en que es importante ir a recoger ese aprendizaje, ir a recoger esa fortaleza que desarrollamos a partir de haber vivido esa experiencia tan dura como fue la dictadura, y sacarnos por un momento salirnos del lugar de quienes fuimos víctimas y ponernos en el lugar de quienes aprendimos algo, de quienes nos fortalecimos en esa experiencia y nos preparamos para evitar que se repita. Creo que en el mundo hoy día tiene más valor que nunca volver a afirmar la democracia, los derechos humanos, el respeto, la convivencia basada en el respeto, porque están puestas en duda por algunos. No creo que eso sea particularmente fuerte en Chile, creo que en el mundo es mucho peor que en Chile, pero en Chile también. También hay señales que muestran que para muchos se empieza a aflojar esa tensión que nos permite estar alerta siempre. No aflojemos, los que vivimos esa experiencia seamos los últimos en aflojar, no aflojemos nunca, estemos siempre alerta, seamos los primeros en defender
el derecho de los demás, piense lo que piense, en defender la democracia, aunque la creamos imperfecta, aunque creamos que hay que mejorarla, nunca la subestimemos, nunca la demos por sentada, siempre pensemos que es nuestra labor cuidarla.